Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro International Brown Bag Seminar. Como algunos de ustedes sabrán, tuvimos la semana pasada la presencia del Dr. Jerry Goss de la Universidad de Arizona. Y esta vez estamos muy felices, muy honrados de tener con nosotros al profesor Roberto Chang de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos. Roberto es profesor de economía en Rutgers desde el año 2000 y también se desempeña como investigador asociado en el prestigioso National Bureau of Economic Research. Antes de incorporarse a Rutgers en el 2000, Roberto trabajó en el Federal Reserve Bank of Atlanta, fue profesor asistente en NYU y fue profesor visitante en Princeton también. El profesor Chang ha publicado numerosos artículos en política monetaria, política cambiaria y crisis financieras. Ha sido parte del comité editorial del Journal of International Economics y del Journal of Development Economics, y miembro del panel en economía de la prestigiosa National Science Foundation de la NSF. El profesor Chang nació en Perú y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania. Y estamos muy orgullosos también de recalcar que es profesor visitante de nuestra casa de estudios, de la UPC, quizás lo que más nos llena de orgullo. Y en esta noche, en esta ocasión, va a compartir con nosotros una charla sobre el rol de la política económica frente a la crisis del COVID-19. Estamos en vivo desde Lima y desde Nueva Jersey con el profesor Chang y la cancha es suya. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por la introducción. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer, sobre todo a Carlos Adriansen, mi amigo de tantos años. Y bueno, yo había preparado unas láminas que podemos usar para organizar la discusión. Obviamente hay muchas cosas que podemos discutir. Pero vamos a ver, full screen mode, aquí estamos. Lo pueden ver, ¿no es cierto? Y bueno, ¿para qué les voy a contar qué cosa está pasando? ¿No? Empecemos por la observación de que la pandemia ha forzado una serie de medidas, la política económica está tratando de ayudar a las medidas de salud pública. El costo ha sido inmenso. Y sobre todo, me temo, para el Perú, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una proyección, una estimación y una proyección de un artículo muy interesante que elaboraron Bruno Seminario, Luis Palomino y Gonzalo Pastor, que salió en el blog que editamos en focoeconómico.org, ¿no? Donde básicamente ellos elaboran un indicador líder de la actividad económica en el Perú. Y bueno, si ustedes ven, el indicador líder es básicamente una combinación lineal de varios indicadores como exportaciones, ventas de cementos, etcétera, etcétera, que nos dice que si uno compara, por ejemplo, la actividad económica en mayo de este año comparada con mayo del año pasado, la caída es de aproximadamente 40%. ¿No? Entonces, el Seminario Palomino y Pastor nos dicen, bueno, aun si la economía se recuperara rápidamente, y en este caso esto significaría que la economía tendría que crecer 2 veces más rápido que la recuperación después de la crisis global financiera de 2008-2009, que está en la parte izquierda en mano roja, pues la economía peruana todavía experimentaría una caída del Producto Bruto en más de 16 puntos porcentuales. Esto es obviamente inmenso, ¿no? O sea, pero no les tengo que decir, porque todos estamos en casa y sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, básicamente, lo que esta charla quiere resumir es un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y la pregunta viene en varias direcciones, ¿no? Y lo que quería hacer yo, básicamente, es explotar mi ventaja comparativa, que es lo que he aprendido en ciertas investigaciones recientes con
Andrés Velasco del London School of Economics, que es el decano ahora, ¿no? Y Luis Felipe Pérez, de la Universidad de Chile, ¿no? Son dos tipos de trabajo que se complementan unos a los otros, ¿no? Pero que a mí me han servido para pensar, sobre todo, cuál es el rol de la política económica en esos tiempos de pandemia, ¿no? De ahí el título de esta discusión. El primer trabajo se centra en la interacción entre la política económica y más precisamente en los incentivos que las políticas económicas dan a las decisiones individuales y cómo se traducen esto y interactúan con la transmisión del virus mismo, del virus del COVID-19. Vamos a pensar un poco en esto y las implicaciones para la política económica y la política de salud pública, a su vez, ¿no? Y el segundo trabajo que quería comentar, resumir, era también un trabajo que está tratando de pensar, bueno, supongamos que tenemos una situación en la cual las medidas sanitarias, las cuarentenas, el distanciamiento social, causan básicamente una gran caída de la actividad económica. ¿Cómo debemos pensar en las medidas de alivio, las políticas de mitigación que se han estado tratando de implementar en países como el Perú, como en todos los países que hemos estado viendo, ¿no? Y en este caso nosotros queremos plantear la interacción entre estas medidas, estas políticas, el comportamiento de las expectativas y las imperfecciones financieras, ¿no? Digamos, pensar este problema desde ese punto de vista, que Velasco, Céspedes y yo hemos analizado en otros trabajos, en otros momentos, nos dice mucho acerca de cómo pensar en las políticas adecuadas, por un lado, y por otro lado, cómo es que estas pueden funcionar. Entonces, bueno, sin más detalles, vayamos primero a pensar en cómo es que la política económica puede afectar el problema de la pandemia. Bueno, aquí hay una foto del Perú, ¿no? Tomada del Comercio, mayo 11 del 2000, de este año, obviamente, ¿no? Y bueno, ustedes saben mucho mejor que yo de dónde salen estas fotos. Este es un mercado, no sé exactamente cuál mercado es, pero podría ser uno de muchos en estos días en el Perú, donde la gente, básicamente, a pesar de las medidas de gobierno para tratar de evitar este tipo de conglomeraciones, sin embargo sale a la calle. Lo interesante de esta foto es que obviamente la gente está en la calle sabiendo que ellos están expuestos a contagiarse, ¿no? O sea, todo el mundo sale con máscara. Pero uno tiene que pensar que efectivamente la gente está consciente en muchos casos de que salir a los mercados, salir a trabajar, básicamente es riesgoso para ellos, y riesgoso desde el punto de vista de salud, y por tanto también desde el punto de vista económico, ¿cierto? Porque si uno se enferma, entonces también pierde ingreso. Ese es el punto de partida de cómo pensar un poco de cómo es que los incentivos en la política económica interactúan con el virus desde nuestro punto de vista, porque es un problema en el cual mis coautores y yo pensamos, bueno, aquí los economistas han sido extrañamente pasivos al respecto. Pasivos porque básicamente si uno mira, sobre todo la literatura que surgió en las primeras semanas en los meses de febrero, abril, más o menos, o a mayo, muchas de las propuestas económicas básicamente eran reacciones a los problemas que las medidas como cuarentenas y distanciamiento social conllevaban para la economía, ¿no? Básicamente eran políticas de alivio, mitigación, ¿no? Porque la gente básicamente se les iba a ordenar que se quede en casa, por un lado, y por otro lado también prepararse para que la crisis no se multiplique en términos de, por ejemplo, una ruptura de la cadena de los pagos o una crisis financiera. En ese sentido, por ejemplo, ha habido muchas propuestas para que
por ejemplo, los bancos centrales den apoyo y se preparen para ayudar al sector financiero, por ejemplo, en caso de corridas bancarias o en economías abiertas para que los bancos centrales obtengan por adelantado el financiamiento necesario para hacer frente a las necesidades de financiamiento en caso de que los mercados mundiales básicamente se les cierren. Pero en esta discusión ha habido muy poco reconocimiento de que la política económica, a su vez, puede tener un impacto en el desarrollo del problema de salud pública, del problema médico en sí, ¿no? Y esto, desde nuestro punto de vista, en este caso, queremos decir Velasco y yo, básicamente las ideas están expuestas en un paper que salió como documento de trabajo del National Bureau of Economic Research en abril, ¿no? Estamos pensando que la transmisión del virus depende de las decisiones individuales, por ejemplo, de si salía a casa a trabajar. O sea, si uno mira, por ejemplo, hay trabajos recientes de Acemoglu y coautores que nos dicen, bueno, si la gente va, por ejemplo, a las escuelas o va al trabajo, entonces la probabilidad de contagio cambia, ¿no? Pero obviamente la gente no va al trabajo o a la escuela porque simplemente quieren contagiarse. La gente va al trabajo o a la escuela porque toma una decisión de, bueno, si me quedo en la casa y no gano nada, entonces también eso me cuesta, ¿no? Es decir, hay gente que tiene que salir a trabajar porque si no, no comen tampoco. Y eso no se ha considerado en la literatura, es decir, cómo es que estas decisiones de ponerse, en particular, de ir a distintos sitios, ¿no? O desarrollar distintas actividades que implican diferentes riesgos en términos del contagio del COVID-19, son decisiones individuales económicas, ¿no? La gente sabe que se está exponiendo a contagiarse más cuando sale a trabajar, por ejemplo. Y esto básicamente significa que hay una gran oportunidad que no ha sido reconocida de la política económica, las políticas económicas, distintas propuestas a través de sus incentivos. Sabemos como economistas, o esperamos como economistas, que tengan impacto en las decisiones individuales, en este caso de, por ejemplo, obedecer las órdenes de cuarentena o de distanciamiento social o desobedecerlas, ¿no? Por tanto, la política económica, los incentivos involucrados en la política económica van a tener un impacto en el shock de salud. ¿No? Es decir, políticas adecuadas pueden reducir, por ejemplo, la velocidad del contagio del coronavirus. Políticas no bien pensadas pueden hacer lo contrario. Pero en ambos casos, cuando pensamos en la política económica, tenemos que estar también pensando en los incentivos que esta política da para que la gente actúe de una u otra manera. Y voy a dar ejemplos sobre esto, ¿no? Bueno, si tuviéramos más tiempo, yo les presentaría, por ejemplo, un modelo simple que está expuesto en el trabajo que he mencionado. No, pero no es tan difícil hacer este tipo de modelos. Digamos, el impacto de nuestro trabajo era que era un poco, combinaba elementos de la literatura de transmisión de virus, la literatura epidemiológica, con un modelo económico, ¿no? Y en este modelo que nosotros hicimos, que es un modelo muy sencillo, de dos fases, una fase de contacto y una fase de recuperación, básicamente demostramos que estos modelos se pueden hacer de tal manera que la dinámica de la transmisión del coronavirus sea básicamente la misma, al parecer, que la dinámica que nos dan los modelos epidemiológicos que están dominando la conversación. Estos son modelos que que se llaman los modelos de poblaciones sospechosas, infectadas y recuperadas, ¿no? Los modelos SIR, que básicamente son modelos que han estado dando vueltas por cerca de 100 años, ¿no?
Pero estos modelos básicamente nos dicen, bueno, la gente se contagia cuando entra en contacto, por ejemplo, de ciertas maneras, entonces esto nos da, por ejemplo, las bases de la política de salud pública, que dice, bueno, la gente, para disminuir la transmisión del virus, hay que evitar que la gente se toque, ¿no? Básicamente evitar el contacto, el contacto, reducir el contacto. Por eso la idea de, por ejemplo, cerrar los mercados, mandar a la gente a sus casas, etc. Todas estas ideas son las ideas porque estos modelos epidemiológicos no tienen otra dimensión. Básicamente, de la manera como están construidas, básicamente no hay otra forma de parar el virus. Pero en el modelo económico, que por ejemplo Velasco y hemos desarrollado, si bien la dinámica de transmisión del virus es similar a la de los modelos epidemiológicos, los parámetros de las ecuaciones que son similares no son parámetros estructurales en el sentido econométrico, no son parámetros que son básicos de la economía, fundamentales, sino estos parámetros dependen de las decisiones de los individuos. Si la gente decide, por ejemplo, en nuestro modelo, básicamente es un modelo en el cual la gente decide si quedarse en casa o salir a trabajar, ¿no? Y si sale a trabajar, la gente sabe que pues, se puede contagiarse más, ¿no? Pero si se contagia más, entonces mañana la gente ya no puede, digamos, la gente que se contagia no puede salir a trabajar. Entonces, cuando la gente, y además cuando la gente se contagia, además hay un costo, que es el costo físico, el costo médico, ¿no? O hay una incluso probabilidad de morirse. Entonces, la gente siempre, cuando está tratando de decidir si quedarse en casa o salir a trabajar, está haciendo implícitamente un cálculo, ¿no? De las ventajas de salir a trabajar hoy, conseguir, por ejemplo, conseguir más ingresos hoy, versus el riesgo de contagiarse y mañana, ¿no? Tener el problema de que, bueno, estoy enfermo, entonces no puedo ni salir a trabajar, incluso me puedo morir, ¿no? Entonces, esas decisiones básicamente son las que determinan la dinámica del virus, y a eso a eso me refiero cuando digo que los parámetros de las ecuaciones epidemiológicas dependen de las decisiones de los individuos. Y eso se puede formalizar, como digo, en el tipo de modelo que estoy mencionando. Una consecuencia muy importante es que las políticas económicas afectan esas decisiones y por tanto van a afectar la velocidad y magnitud de contagio, ¿no? Como digo, ¿por qué? Porque las decisiones individuales dependen de, por ejemplo, una comparación de qué es lo que gano si salgo a trabajar, vis a vis si me quedo en casa, y qué es lo que puedo perder, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las variables va a ser, bueno, ¿cuánto gano si salgo a trabajar en comparación de cuánto si tengo un subsidio si me quedo en casa, por ejemplo? ¿Y cuál es el costo de no poder salir a trabajar mañana, por ejemplo? Si me enfermo y mañana no puedo salir a trabajar, ¿no? Voy a perder el valor del mercado, de estar en el mercado mañana, ¿no? Entonces, hay una comparación no solamente intratemporal, sino también intertemporal. O sea, las decisiones de los individuos dependen de lo que está sucediendo hoy, en términos de, por ejemplo, los costos y beneficios de estar en distintos sitios hoy, pero también dependen de las políticas económicas mañana, ¿no? Si la economía se recupera mañana o no, por ejemplo. Entonces, esa discusión tiene mucho que ver con cómo es que los incentivos económicos y las políticas económicas pueden afectar las decisiones de la gente de, por ejemplo, obedecer las cuarentenas o no, y por tanto, la velocidad y magnitud del problema del virus. Voy a darles unos ejemplos prácticos, o sea, ustedes pueden mirar el paper en más detalle si es que lo desean, no está disponible en el website del NBR, o pueden ir a mi página web y ahí lo pueden sacar gratis. Pero pensemos en algunos ejemplos en los cuales esta discusión, este tipo de consideraciones, pues es esencial, ¿no? Por ejemplo, en la literatura hay una discusión acerca de transferencias que se están haciendo a la gente que supuestamente la necesita más, ¿no?
Y una discusión es, bueno, las transferencias deberían ser para todos, universales, o deberían ser focalizadas, ¿no? Bueno, mucha gente dice, bueno, básicamente es mejor que las transferencias sean universales, que vayan a todo el mundo, porque eso es más justo. Pero desde un punto de vista económico, ese argumento básicamente no es claro. El argumento económico es al revés. Las transferencias deberían ser focalizadas. ¿Por qué? Porque si yo doy transferencias a la gente que se queda en casa y no se las doy a la gente que va al mercado, entonces estoy prohibiendo los incentivos para que la gente se quede en casa, ¿no? Y se contagie menos, que es lo que quiero lograr. Entonces, este análisis, por ejemplo, nos dice que las mejores transferencias, las transferencias más efectivas, son las que proveen los incentivos para que la gente se quede en casa, lo cual significa que las transferencias no pueden ser totalmente iguales para todos. Tienen que depender de las decisiones individuales, ¿no? Y tienen que dar básicamente, tienen que premiar a la gente que decide, por ejemplo, obedecer las decisiones de cuarentenas y distanciamiento social, si eso es lo que quiere hacer el gobierno. Esto ha sido, de hecho, muy importante en países avanzados, porque en los países avanzados una parte muy grande, las respuestas fiscales sobre todo, han sido el aumento de las compensaciones por el desempleo. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido un cálculo que salió hace un par de semanas, ¿no? Me parece que salió en Brookings, que decía que las medidas en Estados Unidos han compensado la pérdida de ingresos de gente que se declaró desempleada en aproximadamente 50% de su ingreso, que es mucho, ¿no? Bueno, ha habido mucha discusión acerca de eso. Por ejemplo, la gente que dice, bueno, esto de enfatizar la compensación por el desempleo no es necesariamente justo. ¿Por qué? Porque hay gente que no tenía empleo antes, entonces esta gente no se beneficia de este tipo de cosas. O este tipo de compensaciones por el desempleo, que es un seguro de desempleo, básicamente no ayuda a la gente que básicamente maneja Uber o los informales. Pero por otro lado, lo que se ha ignorado en el debate es que el aumento de los programas de compensación por desempleo han tenido un efecto de incentivo muy grande para que la gente, ¿por qué? Porque es para que uno pueda cobrar la compensación por desempleo, la gente no puede ir a trabajar, no puede ir a la oficina, no puede ir a sus fábricas, tienen que quedarse en casa. Y si eso es lo que quieres, básicamente aumentar la compensación del desempleo sí da los incentivos correctos, ¿no? Para reducir el contagio. Y de hecho, en los Estados Unidos eso puede haber sido muy importante. Ustedes pueden haber leído, por ejemplo, que la tasa de desempleo en Estados Unidos ha subido al 15% más o menos, habiendo estado en alrededor del 3,5% antes del problema del virus. Y el número de pedidos de compensación por desempleo en Estados Unidos ha crecido yo creo que están llegando a 40 millones de personas, que es muchísima gente. Bueno, eso puede ser un desastre, pero cuando uno piensa en lo que está sucediendo, uno puede decir, bueno, no todo es un desastre. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente que está pidiendo compensación por desempleo lo está haciendo básicamente, ¿por qué? Porque entiende que parte del impacto de la medida era básicamente inducir a la gente a que no fuera a trabajar. ¿No? Pensemos en otra posibilidad, ¿no? Básicamente esta discusión me dice que hay mucho espacio para pensar en cómo las políticas económicas diversas pueden proveer los incentivos necesarios para que la gente se quede en casa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en qué cosas puede inducir a que la gente se quede en casa. Bueno, por ejemplo, subsidiar Internet. Es decir, en muchos países, por ejemplo, el servicio de Internet no está extendido, pero yo no veo por qué no se ha discutido en general la posibilidad de dar subsidios, ¿no?, al uso de Internet para que la gente, por ejemplo, que tiene niños en la casa o gente joven, pues básicamente puedan usar Internet en la casa, entonces ya no pueden ir a la escuela,
no tienen que ir a la escuela necesariamente, ¿no? Este es un problema incluso en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los números dicen que había alrededor del 15% de los hogares de Estados Unidos no tienen internet en casa, ¿no? Y de hecho, hace un par de semanas, el Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos había hecho una propuesta que incluía subsidio de internet por 5.500 millones de dólares, ¿no? Para esta gente que no tiene internet en casa. Ahora, sin embargo, esto hay que pensarlo de la manera como la estamos enfatizando, ¿no? Porque, por ejemplo, dar subsidios de internet significa dar subsidios de internet para que la gente se quede en casa. Digamos, la contraparte de esto es decir que uno tiene que no dar subsidios de internet móvil, ¿no es cierto? A los teléfonos celulares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso da los incentivos perversos. Es decir, si yo subsidio el uso del internet en los teléfonos celulares, ¿no? Móviles, básicamente estoy subsidiando para que la gente se mueva. Y eso es lo que no quiero, ¿no? Como digo, entonces, cuando uno empieza a pensar en las distintas maneras en las cuales la política económica da los incentivos correctos o no, básicamente hay mucho espacio para mejorar las cosas. Bueno, ¿cuáles son las lecciones generales entonces de esta discusión? Bueno, una de ellas es que cuando uno piensa en las propuestas económicas diversas, debemos siempre tener en cuenta los incentivos que estas propuestas dan para la transmisión, para las decisiones individuales, que son decisiones que son importantes para la transmisión del virus. Segundo, las expectativas sobre las políticas económicas futuras importan para la propagación del virus hoy, ¿cierto? Ustedes quizás no, digamos, no es difícil saber o creer que si la gente piensa que, por ejemplo, la recuperación va a ser fuerte y rápida, entonces la gente va a estar más dispuesta a, por ejemplo, obedecer una cuarentena, que si piensan que la recuperación va a ser lenta o nunca va a haber recuperación, ¿no? Entonces, eso se puede demostrar, ¿no? En el modelo que tenemos Velasco y yo, por ejemplo, eso sucede, ¿no? Es decir, cuando el gobierno no puede prometer una recuperación rápida, entonces básicamente la gente decide, bueno, el costo de, digamos, yo no puedo quedarme en casa todo tanto tiempo, entonces tengo que salir y termina saliendo más temprano, ¿no? Pero por esa razón, por la misma razón, porque las expectativas sobre las políticas futuras importan mucho, terminan siendo cruciales en este tipo de modelos, aspectos a los cuales se le ha dado muy poca atención. Por ejemplo, el aspecto de la credibilidad del gobierno, el liderazgo, la existencia de instituciones y la claridad o no de la comunicación entre los agentes que deciden la política económica y los agentes privados. Todo esto es crucial. Y básicamente es ahí, por ejemplo, donde los países con menos desarrollo, pues, están ahora pagando la cuenta, incluyendo el Perú, me temo. Finalmente, ¿qué más aprendimos sobre esto? Aprendemos que si uno coordina las medidas de salud pública con la política económica adecuadamente, uno puede reducir significativamente los costos de la pandemia, tanto en términos de vidas como en términos de económicos, en términos de trabajos. Al contrario, si no hay coordinación, entonces los costos van a ser mucho mayores de lo que podrían ser, ¿no? Eso se deduce del tipo de modelo que estoy discutiendo, porque básicamente me dice que las medidas económicas correctas pueden potenciar también o ayudar, si queremos verlo así, las medidas de salud pública como las cuarentenas. Bueno, eso es lo que quería decir rápidamente acerca de la interacción, los incentivos de las políticas económicas y el problema del virus. Pasemos rápidamente a la segunda parte que quería comentar, que era cómo estamos tratando de pensar
algunos aspectos de las políticas de mitigación y alivio cuando hay fricciones financieras, ¿no? ¿Por qué estamos pensando en esto? Básicamente, sabemos que políticas como cuarentenas y distanciamiento social, básicamente están cerrando el aparato económico, ¿no? Representa un fuerte shock de oferta. Y bueno, países como el Perú y otros, ¿no? Han respondido de distintas maneras, sobre todo tratando de mitigar los costos de esto, por ejemplo, subsidiando las planillas o dando créditos baratos, o dando inclusive, regalando plata a los trabajadores o a las empresas para que, entre comillas, sobrevivan este periodo. Pero la justificación económica de este tipo de respuestas no necesariamente es muy clara, ¿no? Es decir, uno puede pensar en términos asistencialistas, ¿no? Es decir, la gente se queda sin plata, entonces hay que ayudarla, pero quizás hay otro tipo de justificación que puede ser más convincente desde el punto de vista económico. Y por eso las COSEPES y yo empezamos a pensar en otras posibilidades. Por ejemplo, un argumento, una pregunta que nos hicimos es, bueno, supongamos que tenemos la pandemia ahora, pero sabemos que la economía se va a recuperar dentro de unos meses. Entonces, en una economía sin fricciones, básicamente la respuesta natural sería que las empresas, por ejemplo los empleadores, deberían mandar a los trabajadores a su casa y después recontratarlos luego, ¿no? Pero el argumento que se ha hecho es que, bueno, todo esto significa muchos costos de ajuste. O sea, despedir a los trabajadores ahora para contratarlos luego, básicamente es muy costoso, quizás es ineficiente. Pero si eso es así, la siguiente pregunta es, bueno, si eso es así, si el problema es que despedir a los trabajadores es costoso, ¿por qué es que los empleadores van a despedir a los trabajadores? ¿No? ¿Por qué? Porque básicamente despedir a los trabajadores básicamente disminuye los beneficios de las empresas, ¿no? Entonces, quizás no es óptimo para los empresarios, para los empleadores. Quizás es óptimo preservar esos puestos de trabajo. Pero lo que puede suceder, y ahí empiezan los trabajos, es que los empleadores pueden querer mantener los empleos, pero pueden tener la necesidad de conseguir algún tipo de financiamiento, de pagar los salarios, por ejemplo, mientras los trabajadores no están produciendo. Es decir, si uno piensa en la pandemia como un shock a la productividad, un periodo donde los trabajadores van a su casa, no producen mucho, no producen lo mismo. Entonces, las empresas pueden decir, bueno, yo mantengo el empleo de los trabajadores, pero tengo que pagarles su sueldo, ¿no? Pero quizás no puedo conseguir la plata para pagar los sueldos. Y ese es el problema financiero, que es el problema central desde el punto de vista de nuestra discusión. Entonces tiene que haber, para este argumento, algún tipo de imperfección financiera. Y si uno lo piensa de esta manera, entonces uno tiene que pensar que hay muchas consecuencias, muchas lecciones para evaluar distintas políticas económicas, ¿no? Bueno, por eso en nuestro paper más reciente, que salió acá, salió hace un par de semanas, Céspedes, Velasco y yo hicimos un modelo muy simple, que básicamente tiene dos componentes centrales. Uno es que hay costos de ajuste de básicamente cerrar la tienda, aunque sea por un tiempo. O sea, la idea es, el modelo, ese es un modelo en el cual básicamente hay una pandemia, entonces donde durante la pandemia básicamente la productividad cae, es cero, para simplificar, ¿no? Pero sabemos que esto va a pasar, ¿no? En el periodo de recuperación, la productividad se va a recuperar, la productividad se recupera. Pero, digamos, el coste de ajuste se modela desde el punto de vista de que, bueno, si yo despido a los trabajadores, entonces la productividad, cuando me recupero, es menor que si yo no despido a los trabajadores. O sea, la idea es que despedir trabajadores tiene costos que ajusten. Y por eso,
las empresas, los empleadores pueden básicamente querer mantener los puestos de trabajo, pero pueden no tener la plata para hacerlo, para pagar a los trabajadores, para que básicamente vayan a sus casas, ¿no? Durante la pandemia, donde no está produciendo nada. O sea, los empleadores necesitan, básicamente, en nuestro modelo, pedir prestado, ¿no? Pero cuánto pueden pedir prestado puede depender, puede estar limitado por básicamente imperfecciones financieras. Puede significar, por ejemplo, que los límites crediticios, que la línea de crédito está limitada por la percepción de cuál es el valor de las empresas. Pero el valor de las empresas depende a su vez de la productividad durante la recuperación. Y la productividad de la recuperación depende de si se han mantenido los trabajadores o no. Ese es el mecanismo interesante. Bueno, otra vez, por tiempo, no voy a presentar el modelo, pero ustedes lo pueden ver en el paper. Básicamente lo que queremos enfatizar es que, bueno, hay efectos de amplificación y espirales, ¿no? De empleo, productividad, el valor de las empresas de crédito. Pueden haber incluso equilibrios múltiples, ¿no? Y varias lecciones para la política económica que voy a enfatizar en un momento. Pero básicamente, para resumirlos ahora, en este modelo la pérdida de empleos es necesariamente ineficiente, pero los empleos solamente se pierden si las restricciones financieras son activas. En este modelo, las políticas tradicionales de demanda agregada no tienen efectividad, porque este no es un problema de demanda, ¿no? En particular, políticas de aumentar el gasto fiscal no son efectivas, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer realmente son políticas que relajen la restricción de crédito, y en esto políticas no convencionales, como subsidiar planillas, como dar transferencias o inyecciones de liquidez a las empresas, pueden ser más efectivas. Bueno, para darles una idea de cómo funciona el modelo, básicamente se puede hacer gráficamente. Tenemos dos curvas, ¿no? Una que llamamos la CD, que es básicamente la deuda de las empresas como una función de los empleos N. Básicamente aquí omega es el salario, entonces cuando N aumenta, si los trabajadores tienen que pagar a más trabajadores, perdón, si las empresas tienen que pagar a más trabajadores y N aumenta, entonces la deuda de las empresas aumenta. Básicamente es lo primero. Lo segundo es que si la deuda de las empresas, la deuda de las empresas depende del valor de la empresa, o sea, perdón, la recesión de crédito de las empresas depende del valor de la empresa, y el valor de la empresa básicamente es el valor presente descontado de las utilidades de la empresa en el periodo de recuperación, lo cual depende, en nuestro modelo, de cuántos trabajadores se han mantenido. Entonces, por eso el límite de crédito, en esta ecuación, básicamente depende de él. Gráficamente, las dos curvas se pueden graficar con N, el número de trabajadores en el eje horizontal, y D, la deuda en el eje vertical. Entonces, por ejemplo, la curva CD, que es una línea, es una curva creciente, nos dice que la deuda aumenta con N, eso es fácil. Por otro lado, la línea FC es básicamente el valor de la empresa, ¿no? Cuando los trabajadores son N, ¿no? Y es una curva que básicamente es una curva quebrada, como ustedes pueden ver, reflejando, por ejemplo, que hay puede haber costo de ajuste, que si N cae debajo de Ñ en el gráfico, entonces la productividad en el periodo de recuperación es menor que la productividad de si N es mayor que Ñ, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando N sube encima de N barra, los trabajadores ya no producen nada. Piensen en N barra como la cantidad máxima de empleo. Entonces, en esta figura, por ejemplo, el equilibrio está dado por la intersección, por el punto que estoy señalando con la manito en el gráfico, N barra con D barra, ¿no? Es decir, máximo empleo con una deuda D barra,
Y este equilibrio básicamente es posible, ¿por qué? Porque la deuda de barra es menor que el valor de la empresa. Entonces, en esta situación, en esta configuración, a pesar de que hay una pandemia en el sentido de que los trabajadores no son productivos durante el periodo de la pandemia, las empresas pueden pedir prestado lo suficiente, en este caso de barra, para financiar el número de trabajadores que querrían mantener que es en barra, ¿no? Si uno piensa en lo que está detrás de estas curvas, uno se da cuenta de que este tipo de equilibrios donde hay en el empleo máximo, es más probable si las empresas, por un lado, tienen amplia liquidez inicial. ¿Por qué? Porque tienen que pedir prestados menos. Si las inversiones financieras son menores, o se espera una fuerte recuperación en el periodo de recuperación. Y en este caso, el gobierno, la intervención del gobierno no aumenta el bienestar. Digamos, este es un caso en el cual, por ejemplo, a pesar de que hay una pandemia, no hay una justificación para políticas intervencionistas, por ejemplo, como las que hemos visto. Pero hay otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la figura 2, que estoy mirando ahora, es diferente, donde la curva CD cruza la curva FC en el punto NH-DH. ¿Qué está sucediendo aquí? Pensemos primero por qué N barra, el máximo de empleo, no es un equilibrio. Básicamente eso me dice, esta curva me dice que si el empleo fuera N barra, la deuda de la empresa sería D barra, pero el valor de la empresa sería B barra, que es menor que D barra. Entonces, básicamente la deuda es excesiva. Digamos, lo que tendrían que pedir prestado a las empresas para mantener todos los empleos N barra sería demasiado dado su límite de crédito. Entonces, el empleo tiene que estar restringido a lo que la empresa puede pedir prestado, que es DH, igual a DH, que es el valor de la empresa, ¿no? Y por eso cae el empleo en este caso. Bueno, pero como he dicho, en este caso el empleo es ineficientemente bajo. También lo son la productividad y el valor de las empresas. Y por otro lado, también una serie de consecuencias. Por ejemplo, la economía es más inestable, en el sentido de, por ejemplo, si las empresas tienen menos liquidez, entonces básicamente ese problema de liquidez se multiplica, ¿no? Porque si, por ejemplo, la empresa tiene un dólar menos, en este caso, no solamente tiene que disminuir la paga de salarios en $1, sino además puede prestar menos, puede pedir prestado menos, ¿no? Entonces hay una multiplicación del problema. En este caso, uno puede mostrar que la intervención estatal puede ser justificada. Finalmente, con esta configuración, hay dos equilibrios restringidos, NH y NL, ¿no? El equilibrio NL puede ser un equilibrio de crisis, si podemos verlo así. Sí, ¿por qué? Digamos, ¿qué está sucediendo aquí? Que si las expectativas son muy pesimistas, cae el valor de la empresa, por tanto, la empresa puede pedir prestado menos, por tanto, tiene que reducir su empleo, por tanto, la productividad en el periodo de recuperación cae, y el valor de las empresas básicamente es pequeño, ¿no? Si hubiera más optimismo, subiría el valor de la empresa, las empresas podrían pedir prestado más, podrían emplear más gente, NH, y el valor la productividad subiría y el valor de la empresa subiría, ¿no? Esto nos da, por ejemplo, una justificación adicional para intervenir, pero también complica a veces el diseño de la política económica. Bueno, ¿qué aprendimos para la política económica? Bueno, primero, como digo, las políticas para expandir la demanda agregada no son efectivas, ¿no? Este es un problema de demanda agregada. Entonces, por ejemplo, al principio mencioné el trabajo del seminario Palomino y Pastor, que nos decían, bueno, el problema del Perú hay que compensarlo con un aumento de más o menos 20% de gasto fiscal. Pero esta prescripción básicamente no haría nada en este caso para mejorar la situación. Porque este es un problema de oferta agregada, no es un problema de demanda agregada. Una política de bajo interés puede ayudar, pero no en la forma usual. O sea, aquí lo que la tasa de interés hace básicamente es, si la economía cuando la tasa de interés cae, el valor de las empresas sube, porque el valor de las empresas es el valor presente descontado de sus utilidades. Entonces, cuando cae la tasa de descuento, aumenta el precio de las empresas. Entonces, las empresas que están restringidas financieramente pueden pedir prestado más.
Sin embargo, pues, esto puede servir para pensar en, por ejemplo, qué cosas significaría subsidiar los costos de interés, etcétera, etcétera. En la práctica es poco probable que este efecto sea importante, porque las tasas de interés son muy bajas y, por otro lado, también el argumento depende mucho de las determinaciones en los mercados, etcétera. Pueden ver los detalles en nuestro paper, pero yo quería mencionar otro tipo de políticas que son no tradicionales. Por ejemplo, en este caso el problema es que las empresas necesitan, no tienen la liquidez para, para pagar los sueldos de los trabajadores. Entonces, la política obvia es básicamente subsidiar la planilla, ¿no? Una pregunta clave en este caso es cómo financiar el subsidio, pero estos son ciertos detalles que están desarrollados en el paper. Pero básicamente lo que quiero pensar es, bueno, qué tipo de medidas y qué es lo que hacen pueden ayudar a aumentar la eficiencia. Por ejemplo, otra medida que es equivalente en este caso es básicamente dar transferencias a las empresas, ¿no? Que básicamente la idea es básicamente darle plata a las empresas. Eso se puede compensar con un impuesto a las empresas cuando se recuperen. Pero básicamente lo que está sucediendo en este caso es básicamente como darle un préstamo a las empresas, ¿no? Que lo llamamos transferencia hoy, impuesto mañana. Uno puede pensar en políticas incluso menos tradicionales que pueden ser más efectivas, ¿no? Por ejemplo, ha habido países en los cuales los gobiernos han inyectado capital a las empresas, incluso han tomado propiedad de las empresas, ¿no? Estas medidas pueden ser más efectivas, en el sentido en que uno puede demostrar que pueden requerir menos recursos, pero como discutimos en el paper, si eso sucede, es que el gobierno está haciendo básicamente algo para disminuir las imperfecciones financieras a las cuales se enfrentan las empresas, ¿no? Por ejemplo, en la práctica eso ha significado que los gobiernos adquieren, por ejemplo, puestos en los directorios de las empresas y participan en la dirección de las empresas, lo que reducen, por ejemplo, los problemas de información asimétrica o oportunismo de las empresas, ¿no? O default. Otro tipo de políticas no convencionales que son efectivas, son por ejemplo garantías de crédito, pero básicamente si van a funcionar mejor que simplemente darle plata a las empresas, es porque el Estado está básicamente haciendo algo más, ¿no? Está siendo más intervencionista en ese sentido. Está no solamente ayudando con la liquidez de las empresas, sino además directamente actuando en reducir los motivos por los cuales hay imperfecciones financieras. Bueno, eso es lo que quería decir. Básicamente me he pasado casi 10 minutos de lo que quería, ¿no? Solamente quería comentar un par de cosas más rápidamente. La debilidad de este análisis, bueno, nuestro análisis, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es la mayor debilidad del análisis? Es que, bueno, la duración de la pandemia en estos momentos es muy incierta. Entonces, tener en cuenta la incertidumbre acerca de, por ejemplo, cuándo vamos a bajar de la meseta, que no lo sé. Entonces, ese es un problema que todavía está en discusión, ¿no? Segundo, no hemos discutido demasiado la posibilidad de restricciones externas, pueden cambiar, y tampoco el rol del tipo de cambio, ¿no? O del sector financiero. Eso en parte por eso lo hice en parte porque desde mi punto de vista en estos momentos, uno tiene que tomar en cuenta el hecho de que esta crisis no ha sido una crisis ni externa ni del sector financiero, ha sido una crisis que ha venido básicamente de un problema de salud pública, ¿no? Y la necesidad de enfrentarse al problema de salud pública es lo que ha causado básicamente la necesidad de cerrar la economía, por ejemplo, y lo que ha causado la gran caída de la actividad económica, ¿no? Entonces, por el momento, de hecho, el sector financiero, por ejemplo, ha estado relativamente mucho más fuerte que el resto de los sectores, ¿no? Porque básicamente esto no ha sido un problema como los anteriores. En este sentido, esta crisis, por ejemplo, al principio en mi presentación se mencionaba que mucho de mi trabajo ha sido sobre crisis financieras. Bueno, esta crisis es diferente porque no es una crisis financiera, o no lo es por el momento. Bueno, eso es lo que quería decir.
estoy abierto a las preguntas, comentarios. Por el momento, muchas gracias y saludos. Ya que Omar no aparece, Roberto, quiero en primer lugar agradecerte una charla que deja luces que son particularmente sugestivas para tratar desde el punto de vista de la política económica y que deja interrogantes. La primera interrogante que yo... perdón, antes de soltar las interrogantes te quiero transmitir algo. Le ha roto el corazón a mucha gente. Abundan algunos de los que pudieran estar en el público y sobre todo en la discusión de la forma como se está manejando una crisis en proceso, los que asumen que esto es puro demanda. Ha citado a Pastor y compañía, y es una creencia muy difundida. He escuchado hace poco a un conocido economista local de izquierda que decía que esto es básicamente otra crisis generada por el exterior. Y yo coincido plenamente con tu diagnóstico. Aquí hay un severo problema de oferta, tan elemental como la proscripción de ciertas actividades y el ingreso a una fase de semi-reactivación con unos enormes costos regulatorios, con protocolos que no podría cumplir seguramente Walmart, o si los cumple le van a hacer un enorme daño a sus cuentas. Y aquí viene alguna preocupación respecto a la aplicabilidad del modelo o su uso en una economía como la peruana. Y me refiero al primer gráfico, al gráfico ese de una caída tremenda que podría coquetear con el 20%. Eso fulmina a un número significativo de empresas medianas y pequeñas. Para ellas no hay futuro. Para ellas, si apostasen a mantener la planilla, no la podrían mantener. En eso se parece al gobierno peruano, que ofrece un conjunto de acciones para la contención social que no se aplican y que generan en un ambiente de cuarentena un shock adicional de oferta. O sea, aquí en el Perú, además del shock asociado a enfrentar la pandemia, hay una cuarentena que se aplica descapitalizadamente y un Congreso que, aunque no lo puedas creer, en este momento está considerando introducir un régimen de estabilidad laboral absoluta, que también implica otro tipo de shock de oferta. Y hace que nos preguntemos, y esa es la pregunta que te hago, en este caso, ¿qué pudiera ser peor? Si el virus o el accionar hasta ahora de un gobierno que no cumple sus ofrecimientos, que ofrece una cosa y no las hace. Omar en este momento está considerando otra pregunta del público, pero me gustaría primero informarte que le ha roto el corazón a mucha gente en Lima, descartando el dogma de que esto es de izquierda, y segundo, enfocarte o incluir en tus razonamientos al severo problema de informalidad existente y al hecho de que una recesión de esta magnitud, que dicho de paso está en proceso y que todavía no considera shocks externos, todavía no estamos hablando del sector exportador y tampoco del sistema financiero, como bien se han dicho, pero cómo está, ya es suficientemente destructiva para mucha arquitectura empresarial local. ¿Qué piensas de estas preocupaciones? Bueno, está mandándome varias preguntas que están, sobre las cuales ustedes tienen mucho más información, mucha más perspectiva que yo, pero lo que yo puedo ver desde fuera, por lo que yo puedo ver desde fuera es que efectivamente, pues, quizás como te estaba mencionando al principio, mi impresión es que la implementación de la estrategia del gobierno básicamente ha sido relativamente
inefectiva, en parte por, básicamente estamos descubriendo de cuál es el costo real del subdesarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, si uno se pone a pensar, una medida adecuada o acertada hubiera sido, por ejemplo, el bono inicial, mandar el bono inicial, creo que eran 320 soles, ¿no? Por 2 semanas, a los segmentos más pobres de la población. Pero para hacer eso, el gobierno no encontró una forma mejor de hacerlo que básicamente pedir a la gente que vaya a los bancos a ponerse en cola, ¿no? A contagiarse, ¿no? Es decir, es el tipo de situaciones que en un mundo ideal del análisis económico uno podía haber previsto. Bueno, si lo vas a hacer así, quizá piensa de hacerlo de otra manera, ¿no? O mejor no hacerlo, porque vas a terminar empeorando el problema. Claro, hay muchas otras consideraciones políticas, etcétera. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la idea de subsidiar a las empresas formales solamente y no a las informales es una mala idea por asuntos, porque es un problema de equidad, ¿no? Y bueno, yo entiendo ese argumento, ¿no? Pero por otro lado, uno se puede ponerse a pensar, bueno, uno hace un poco lo que puede, dadas las circunstancias que uno ha heredado, ¿no es cierto? Es decir, el problema de la informalidad no es un problema que apareció con la pandemia, es un problema que estaba ahí, ¿no? Y es un problema en el cual básicamente hay que pensar en formas más creativas, ¿no? De tratar de enfrentar, en vez de decir, bueno, la gente, digamos, no vamos a dar, no vamos a ayudar a las empresas formales porque no podemos hacer lo mismo con las empresas informales, ¿no? Es decir, eso es un argumento para mí que es poco constructivo y contraproducente. Mucha gente me decía, bueno, en el futuro bueno, hay muchas dimensiones de las cuales prefiero no comentar demasiado porque no es mi especialidad. Veo con alguna preocupación, sí, eso es algo que probablemente tú estás sugiriendo, que hay políticos que piensan que esta es la oportunidad para cambiar el país, ¿no? Y yo soy muy escéptico en tratar de hacer reformas permanentes en una situación de emergencia y que es temporal. Por varias razones, una de las cuales es que ese tipo de reformas pues, tiene poca probabilidad de ser legítima y poca probabilidad de ser durable, por tanto, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas son contraproducentes. Pero, en fin, si uno quiere ayudar realmente al sector informal, los sectores más pobres, básicamente el mensaje de la primera parte de mi paper es que uno puede tratar de pensar en formas mucho más creativas, ¿no? Políticas más creativas económicas puedan ir en esa dirección. No mencioné el caso de Internet, no una de las cosas que uno podría pensar es, bueno, ¿por qué no se ha pensado, por ejemplo, en subsidiar las entregas a domicilio, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una gran ayuda para mucha gente. ¿Por qué no se ha pensado en, por ejemplo, no solamente subsidiar las entregas a domicilio, sino además decir a la gente, bueno, voy a mandarte comida a tu casa, ¿no? Eso se ha hecho, se ha hecho, ¿no? en otros países, ¿no? Es decir, ha habido gobiernos que han dicho, bueno, voy a mandar comida a tu casa, pero si no estás en casa no recibes, ¿no? Tiene que haber los incentivos necesarios. Es decir, uno puede pensar en muchas formas, pero básicamente hay que tratar de tener el principio fundamental, que muchas de las cosas que hacemos las podemos hacer más efectivamente y a menos costo, si pensamos en cómo esto da los incentivos necesarios para inducir a la gente, y no obligar a la gente a que se quede en casa, pero darle los incentivos para que lo haga. Roberto, creo que ese es uno de los drivers más poderosos de tu presentación. Y mis comentarios no tuvieron otro objetivo que tratar de retar a ese economista académico peruano que vive desde hace muchísimos años
en el exterior, pero cuyas contribuciones a la economía y al conocimiento incluso de economías como la nuestra, nos hacen escucharte con aprecio y con respeto. Y por eso es que me atrevo a hacer preguntas incómodas. El país venía reduciendo algunos indicadores de informalidad hasta que ahora, en medio de la recesión, el problema principal podría ser que los agentes de sectores formales, frente a una cuarentena descapitalizada, se están regresando, están escapando hacia el sector informal, que podría ser uno de los elementos de complicación de esta coyuntura. Pero me quedo con ese enfocarse en construir incentivos que hagan que se dé una efectiva contención, serían tremendamente relevantes, más allá de instrumentos de demanda en este momento. Y eso es algo sumamente original para la discusión política económica en Perú. Pero en este momento tengo una mirada violenta en la videoconferencia. El doctor Aguapara me está haciendo señas, yo lo conozco, creo que quiere decir algo mal. No, yo quería simplemente repetir nuestro agradecimiento. Sabemos que estos son trabajos en marcha, working papers, y hemos tenido el lujo de poder tener una primera mirada a papers de muy alto nivel, ¿no? Que circulan por los mejores círculos académicos norteamericanos y probablemente ofrezcan un buen diagnóstico. Una pandemia. Y habíamos pedido que, por ejemplo, empezase a pensar en cómo el país podría responder a este tipo de emergencias. Ahora básicamente nos lamentamos de que este tipo de ideas o iniciativas nunca se plasmaron en actividades concretas o en instituciones concretas, pero es algo que deberíamos estar pensando para la próxima gran crisis, que puede venir de todos lados. No sabemos cuál es la gran crisis. Cambio climático, o que el Internet se decaiga, o que haya una guerra, o que nos invadan los marcianos, ¿no? Pero básicamente lo que todo eso me dice es, hay que estar pensando en desarrollar instituciones ágiles, resilientes, ¿no? Y que estén básicamente donde los expertos estén en continuo diálogo unos con otros. Y eso es básicamente la lección que para mí me queda para el mediano plazo. Mil gracias, Roberto. Esta segunda versión del virus SARS nos ha costado bastante en términos de no poderte tener personalmente en la facultad para interactuar de manera directa. Pero por amor de Dios, no me toques al Internet, porque tú no te vas a librar tan fácil de seguir discutiendo con nosotros temas con la lucidez y con la relevancia que lo has hecho esta noche. Así que a nombre de la Facultad de Economía y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que es hora de comer en New Jersey, ya se estaba haciendo de fakir, gracias a esta impertinente invitación, pero estamos agradecidísimos y creo que los cientos de personas que pueden ver esta conferencia y la verán en los próximos días, entienden lo poderoso que puede ser el análisis económico en el diseño de políticas económicas. Voy a ser muy cruel, que no fracasen. En esta parte del mundo, no pocas veces, el remedio es peor que la enfermedad. Un abrazo fuerte, Roberto. Y gracias a nombre de toda la Facultad de Economía. Muchas gracias, abrazos y la mejor de las suertes. La última palabra, yo soy optimista. Vamos a salir de esta. Yo tengo esperanza también. Un abrazo. Muy bien, nos vemos. Bueno, muchas gracias, Roberto. Para todos aquellos que participaron esta noche, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que hay una tercera fecha, el próximo jueves está invitado el economista Hernando de Soto para terminar nuestros International Brown Bag Seminars. Y por favor, antes de terminar, por favor, completen una encuesta muy cortita sobre la conferencia. Muchas gracias, Roberto, nuevamente. Bueno, gracias. Chao.